Shabbat Shalom, está la congregación 20 Filas del sector Candelaria en Arecibo. Y esta que le habla es la Roa y la doctora Maritza Rivera, otra parashá, la parashá número 30, la parashá Kedoshim, la cual vamos a estar estudiando en el día de hoy. Y esta parashá se encuentra en el libro de Levíticos, capítulo 19, versículo 1, al capítulo 20, versículo 27. Y un significado para Kedoshim es separado, apartado, o como dirían por ahí, santo, Kadosh. Y esta sección de Kedoshim comienza con la frase: serás Kadosh porque Yahweh vuestro Elohim soy Kadosh. Y esto es seguido por docenas de mitzvot, de mandamientos divinos, a través de los cuales el israelita o yahudí se kadoshei, o sea, se santifica a sí mismo y se relaciona con la kadoshá, con la santidad de Abba. Entonces, esto incluye la prohibición contra la idolatría, el mandamiento de la caridad, el principio de igualdad frente a la ley, guardar el Shabbat, moralidad sexual, honestidad en los negocios, honor y temor a los padres y la importancia de la vida. Y también en Kadoshim se encuentra la frase: ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto es más o menos lo que vamos a estar hablando, porque este Kedoshim habla más bien de los Cohen, de cómo, ¿verdad?, tienen que estar liderando. Comenzamos con el versículo 19:2, donde dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: seréis Kadosh porque yo, Yahweh vuestro Elohim, soy Kadosh. Entonces nos hacemos la pregunta: ¿qué implica ser Kadosh? La orden de ser Kadosh, o sea, de ser santo, es seguida por una serie de leyes que no solo cubre un área de la vida del hombre, sino muchas diferentes. Se habla de la relación con los padres, de guardar el Shabbat, de no cometer idolatría, sacrificar de forma correcta, dejar parte de los productos del campo para el pobre, no hurtar, no engañar, no mentir, no jurar falso, no oprimir ni robar, no retener el salario de un jornalero, no maltratar al minusválido y temer a nuestro Creador. Entonces, todas estas leyes hacen que el pueblo de Israel sea Kadosh cuando se cumplen con ellas. Entonces, ¿apartado de qué? Nos dice: apartado de las demás naciones por una conducta diferente. Por eso fue que Abba sacó a los pueblos que estaban cuando los israelitas iban a entrar, por causa de todas estas malas conductas. Y él mismo se lo dijo: mira, yo estoy sacando a esta gente, estoy permitiéndole a ustedes entrar porque las conductas de esta gente todas eran malas, por tanto yo las eché de mi ¿qué? De mi rostro, delante de mí. Entonces yo quiero que ustedes tengan una conducta diferente, que ustedes se distingan, que cuando ustedes los vean digan: wow, este es una persona que verdaderamente es un Kadosh, es un santo. Porque lo han dicho por ahí, ¿verdad? Pues esos muchachos son un santo, eso no hace daño a nadie. Pues eso es lo que quiere Abba, ¿verdad? Que nosotros seamos separados y apartados y consagrados para Él. Entonces, cuando usted eres consagrado a Yahweh, por medio de la elevación vas a llevar ¿qué? A dar un nivel de servicio divino todo lo que se hace en tu vida. Entonces, esto nos enseña que la vida entera, incluso lo práctico que hacemos todos los días, no cae fuera de nuestra relación con Yahweh. Todo lo que hagamos tiene que ser para Él. O sea, si usted va a servirle a su esposa, o va a servirle a su esposo, va a servirle a su jefe, va a servirle a un compañero, usted hágalo como si lo estuviera haciendo para nuestro Padre Celestial, no mirando a la persona que tiene de frente. Porque si uno mira a la persona que tiene de frente, usted lo que va a observar solamente es que los defectos. Todos tenemos defectos, todos. Lo difícil es reconocer que tenemos defectos, porque todos pensamos que no, yo estoy bien. Pero todos tenemos defectos, todos tenemos malas costumbres, todos tenemos cosas que tenemos que dejar y todos tenemos que porque vamos en un camino donde dice que ser Kadosh porque yo soy Kadosh.
Entonces, en la vida de la Kadushá, de la santidad, no cabe la esquizofrenia espiritual. ¿Usted sabe lo que es la esquizofrenia? Que ve cosas donde no las hay. Cuando eres una persona en los momentos de oración, de alabanza, de culto o servicio delante del Poderoso, y otra persona en tu vida diaria. O sea, tú no puedes ser una cosa aquí y cuando estás afuera ser otra. Usted tiene que ser la misma persona. Entonces la Kadushá de los hijos del Creador incluye todo lo que hacen y todo lo que no hacen. La Kadushá, la santidad, te involucra 24 horas al día, 7 días a la semana. Eso no es yo soy santo ahora que estoy en el servicio de Shabbat y aquí yo estoy con mi aureola acá, estoy siendo casi un malak, casi un ángel. No, tiene que ser 24/7. Entonces, por eso la Kadushá tiene que ver con el estilo de vida enteramente dedicado al Creador, como olor fragante que expresa el profundo amor que le tenemos. No podemos vivir como despistados de que, mira, ¿qué? No podemos vivir así. Entonces, ser Kadosh no es andar en las nubes. Ser Kadosh no es vivir en un monasterio fuera de la sociedad. Ser Kadosh no es estar borracho de experiencias espirituales. Ser Kadosh es reflejar el carácter de Yahweh y cumplir con las obligaciones en la vida diaria y festiva con una actitud correcta. Ser Kadosh es ser ¿qué? Es ser un reflejo del Padre Celestial en la tierra. Ser Kadosh es ser como Yahshua caminó, como él anduvo. Porque Yahshua nos dio a demostrar a nosotros que no era imposible. Entonces, si nos vamos a primera de Kefas, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. O sea, que nos está diciendo que antes vivíamos ignorantemente a las cosas. Si no dice que, sino que así como aquel que os llamó es Kadosh, así también sed vosotros Kadosh en toda. No te dicen algunas cosas, dice en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque escrito está, sed Kadosh, porque yo soy Kadosh. ¿Entendieron eso, verdad? Poderoso es exigente. Y como Él da cosas buenas, Él también quiere que tú también le des cosas buenas a Él. Que seamos ¿qué? Que sea el reflejo de lo que Él dijo y estableció en su palabra. Continuamos en el capítulo 19, versículo 3, dice: un hombre ha de reverenciar a su madre y a su padre, y guardaréis mi Shabbat, yo soy Yahweh vuestro Elohim. La educación para la Kedushá, o sea, para la consagración, debe iniciarse desde la más tierna infancia. Los padres, a través de su conducta, deben de ser fuente de veneración y fe, pero todos, progenitores e hijos, deben estar armoniosamente unidos en su fe en Elohim, que es el creador del universo. Los padres, a su vez, son creadores de vida. ¿Y la vida de quién? De sus hijos. Y los hijos, a su vez, van a tener que transmitir ese mensaje de vida y de fe que reciben de sus padres. El hecho de que la Torá mencione en primer lugar a la madre sería simplemente para compensar la mención en primer lugar que la Torá hace del padre. ¿En dónde? En los 10 mandamientos. Cuando dice en Éxodo 20:12, honra a quién? A tu padre y a tu madre. Lo que quiere decir que la Torá no considera la preeminencia de un progenitor sobre otro, porque rápido la madre, no, viste, me mencioné primero la madre. No, pero es que más antes de eso menciona al padre. Ama primero, ¿verdad? Honra a tu padre. Entonces, no considera la preeminencia de ningún progenitor para que no esté sobre el otro, ya que la persona debe su vida a 3. No, pero ¿cómo que yo le debo mi vida a 3? Yo debo mi vida más que a Kadosh. No, tú le debes la vida a 3. A 3 que están asociados. Y esos 3 que están asociados se llaman Yahweh, tu padre y tu madre. ¿O no es así?
Porque padre y madre se pueden unir en una sola persona, pero el creador es el que permite, el que abre matriz y el que cierra matriz. O sea que tú estás aquí porque el creador del universo permitió que tú llegaras a este mundo. Cuando dice "y mis Shabbatot habréis de guardar", la relación íntima entre los dos componentes de este versículo, la veneración a los padres y la observancia del Shabbat, sugiere que el valor de la observancia de este día, en el cual nosotros estamos hoy, así como la de otros misbot, está por encima de la veneración a los padres. O sea, pues los padres mismos también son personas que deben fidelidad a la Torá. Y la palabra de Abba está por encima de cualquiera. Y por eso el versículo recalca que yo soy Yahweh, vuestro Elohim, queriendo significar todos, que incluye a quién, incluye a los padres, deben ¿qué? Honrarme. Por eso el hijo no tiene ninguna obligación de respetar las enseñanzas que lo hagan salirse del mundo de la Torá. El Midrash define con mucha precisión los alcances de la veneración a los padres y el respeto a ellos. Hoy en día estamos viendo que los pobres ancianos los están dejando de lado, no quieren saber de sus padres una vez que llegan ancianos. O sea, usted va a pasar por la ancianidad si Abba le da vida. Usted, porque eso es que le dice la Escritura, niño fuiste, ¿y ahora qué? ¿Y ahora haz qué? Más ahora has envejecido, fuiste joven, porque es ley de vida, niño, joven, adulto, anciano, ¿y qué? El ciclo. ¿Qué sucede? Tenemos entonces que, ante los padres ancianos, no abandonarlos. O sea que la veneración incluye el no querer suplantar a los padres, ni en acto, ni en palabra, ni tampoco contradecirlos con ¿qué? Con insolencia, y eso es lo más que hay hoy. Yo últimamente me he quedado tan asombrada que si mató a la madre, que si mató al padre, que si le robó al padre, que si le disparó a esta, que si le dio una... O sea, la Escritura nos dice que en estos últimos tiempos, ¿verdad? Padre contra hijo, contra padre, todo eso se está viendo. Pero aquel que honra la Torá, aquel que sigue las palabras de la Torá, sabe que tiene que honrar, respetar a su padre. Entonces, mientras que honrar o respetar implica la responsabilidad material de recurrir en ayuda práctica en momentos de necesidad de los padres. Cuando tú fuiste pequeño, ¿qué sucedió? Desde que tú naciste hasta que pudiste tener uso de conciencia, entonces ¿quién estuvo ahí presente? Tu padre o tu madre estuvieron ahí para todas tus necesidades. Entonces es justo que ahora que ellos, ¿verdad?, estén más adultos o estén más ancianos, se les ayude, se les extienda la mano. Ay, ya está viejo, que si es, no. Tienes una obligación, porque según tú hagas, así te harán a ti. Hijo fuiste, padre será, y en según lo hiciste, así lo verás. Eso es un dicho bien popular. O sea, que si en este tiempo tú no quieres obedecer, no quieres respetar, no quieres honrar a tus padres, prepárate. ¿Por qué? Porque todo efecto trae ¿qué? Consecuencias. Y así mismo te harán a ti los hijos tuyos. Entonces dice, yo soy Yahweh vuestro Elohim. Esta afirmación que se repite con cierta frecuencia en nuestra parashá parece querer indicar que las misbot, los mandamientos en general, y estas en particular, tienen que ser cumplidas, no solo por ser eventualmente normas universales de conducta, sino por ser el mandato divino. Quiere decir, por ejemplo, que el Shabbat no debe ser observado por contener un carácter social, sino más bien porque este día ha sido un día que consagrado y bendecido por nuestro Padre Celestial. Los exégetas interpretan la aparición de esta mención especial, yo soy Yahweh vuestro Elohim, como queriendo decir que si la persona quisiera fingir
y asumir una conducta religiosa externa, porque sabemos que estamos llenos de mucha gente por ahí religiosa, que no sea la expresión genuina e íntima de su pensamiento para lograrlo, porque ya que Yahweh escudriña y conoce las intimidades del ser humano y le retribuye de acuerdo a los pensamientos de su corazón. O sea que en palabras del salmista, según el Salmo 20, versículo 5, dice: y tenleja kibabeja behol hatzateja y emale. Él te retribuirá de acuerdo con lo que está en tu corazón, y todos tus anhelos Él colmará. Bendito el poderoso. En el 19:4 dice: no os volváis hacia ídolos. Nuestro versículo viene a prohibir toda suerte de idolatría, ya sea en la práctica como en la actitud mental. Y he visto, ¿verdad?, también que a veces usted puede estar viendo el Facebook, o puede estar viendo, ¿verdad?, el TikTok o Instagram o algo, y ahí le sale una persona, que en 20 minutos te va a pasar esto, que si tú vas aquí o vas allá, que le haga que... Eso usted no puede. Mira lo que está diciendo. Me estáis profetizando. ¿Qué profetizando? Porque eso es sortilegio. Eso sale en esos lugares, pero es sortilegio. Y dice que no tenemos que ¿qué? Ni siquiera observar eso, para que no caigamos en sus trampas. Aquí el único que bendice es Abacadosh, y él es el que te va a retribuir de acuerdo, dice el salmista, con lo que está en tu corazón. Así que no podemos nosotros volvernos a los ídolos, ni podemos, ¿verdad?, entrar en esa práctica, ni siquiera con actitud mental. En el capítulo 19:11 dice: no hurtéis, no robarás. Esta prohibición ya figura ¿en dónde? En Éxodo 20, en los 10 mandamientos, pero ha sido repetida en nuestro capítulo para específicamente incluir a aquel que roba bienes materiales, que tiene la mano fina, ya que la prohibición que figura en los 10 mandamientos o en el decálogo implica solo a quien roba y secuestra personas y que es pasible de pena de muerte. En nuestro versículo la prohibición está formulada en plural, indicando que todo aquel que calla cuando ve la comisión de este delito es cómplice y es responsable del hurto cometido, tanto como el mismo ladrón. Si usted está viendo que aquel hermano vino y le vio la cartera y le metió la mano y le sustrajo el dinero, y usted se quedó callado y usted dijo: yo no me voy a meter en eso, eso no es problema mío, pues usted es tan culpable como él, porque usted está viendo el delito que está cometiendo y usted se hace entonces ¿qué? Cómplice. Usted también se hace responsable. Por eso que usted está viendo y no acusó a este ladrón. En el capítulo 19 y versículo 12 dice: y no juréis en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Elohim, yo soy Yahweh. Esta escritura nos enseña que está permitido jurar por el nombre de Yahweh. La prohibición solamente es contra el hecho de jurar en falso por su nombre. Entonces, ¿cómo entonces podemos entender el texto de Mateo, Matitiyahu, capítulo 5, versículo 33-37, donde el Mashiach nos está enseñando acerca de no jurar? ¿Cómo está escrito? ¿Qué dice? También habéis oído que se dijo a los antepasados: no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos a Yahweh. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, Shammai, porque es el trono de Elohim, ni por la Aretz, la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Antes bien sea vuestro hablar ¿qué? Sí, sí, o no, no. Y lo que es más de esto procede de mal. Entonces,
Cuando leemos este texto nos da la impresión de que Yeshua prohíbe jurar. Y en tal caso su enseñanza iría en contra de la Torá que permite jurar, según Bereshit, Génesis capítulos 21:31, 24:9 y Números 32. El manuscrito hebreo de Matitiyá, de Mateo, llamado Tutilet, nos puede traer luz sobre esta cuestión. Allí está escrito que dice: no juréis por ninguna cosa. En hebreo es shum davar. Así que Yeshua no prohíbe el juramento en sí, sino un juramento que se hace por las cosas. O sea que el contexto de Mateo, de Matitiyá 5, confirma esta interpretación, donde habla de que no se puede jurar por el cielo, por la tierra, por Jerusalén, por la cabeza, porque esos son ¿qué? Son cosas. Pero sí está permitido hacer un juramento por el nombre de Yahweh en su Shem, con tal de que no se haga en vano, sino para qué, sin cumplirlo. Porque hay gente que, yo te juro por Dios, te juro por Dios, yo te juro por los hijos míos, yo te juro por la madre mía. ¿Para qué? Para que en el momento le crean lo que está diciendo. Y después al final sale ¿qué? Siendo una mentira. Entonces por eso dice, no juréis por nada, no juréis por cosas. Pero si lo haces en el nombre de Abba Kadosh, sabe que ya eso es un ¿qué? Un compromiso serio. Capítulo 19 y versículos 17 y 18 dice: no odiarás a tu compatriota en tu corazón, podrás ciertamente reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Yahweh. Y yo pregunto, ¿quién es el prójimo? ¿Quién es el prójimo? El principio fundamental del judaísmo se encuentra en este texto: amar al prójimo como a sí mismo. 4 términos diferentes que definen otras personas aparecen en estos 2 versículos. Los 4 son: número 1, compatriota, o sea, literalmente hermano. Prójimo, según el versículo 17, prójimo. Amit, que es compañero. Y hijo del pueblo, según el versículo 18, que es Ben-Am. Prójimo, que es que Rea. O sea, lo que está diciendo: compatriota, prójimo, hijo del pueblo y prójimo. Los 4 son utilizados en estos versículos como sinónimos con el mismo significado. Surge la pregunta si solamente se refieren a los israelitas o a todas las personas del mundo. La respuesta la encontramos en los textos de Génesis, capítulo 9, versículo 5, donde dice: y ciertamente pediré cuenta de la sangre de vuestras vidas, de todo animal la demandaré, de todo hombre del hermano de todo hombre demandará la vida del hombre. En Bereshit 24:4 también dice: y Jacob dijo a los pastores, a los roín, hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos dijeron: somos de Harán. O sea que en estos 2 textos es usada la palabra que hermano, cuando se refiere de la relación entre cualquier tipo de hombre. Y en el primer caso, ¿de qué se habla? De que todos los hijos de Noah son ¿qué? Hermanos. Por lo tanto, según la Torá, todos los hombres de la tierra son ¿qué? Hermanos. En el segundo texto, nuestro padre Jacob dice hermanos, ¿a quiénes? A unos pastores idólatras que no tenían ningún parentesco con él, ni compartían su nacionalidad. De los 4 términos que yo dije que es hermano, es el que más exclusividad podía expresar. ¿Por qué? Porque un hermano es el prójimo más cercano que tenemos. Sin embargo, es precisamente ese término que la Torá usa para decir que todos los hijos son ¿qué? Todos los hijos de Noah son ¿qué? Son familia. Y que Jacob usó para hablar con gente extraña. Entonces, usando la primera ley de interpretación de las escrituras, Kal Vajomer, podemos decir que si el término hermano
es usado de manera universal entre todos los hombres de la tierra, porque aquí a veces nosotros decimos, no, que el hermano que está en la congregación, no, que el hermano este. O sea, pues entonces lo estamos usando, ¿qué? Usándolo como un término, ¿verdad? Para dejar universal, para dejar saber que ese es como mi hermano, pero es como un hombre aparte. Entonces, cuanto más el término rea, que quiere decir prójimo, tiene que incluir entonces a todos los hombres y mujeres de la tierra. Y se trata de un amor que universal, no limitado al grupo al cual uno pertenece. O sea, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ese es uno de los mandamientos más difíciles de cumplir. ¿Por qué? Porque a veces el prójimo no es tan buen prójimo como uno quisiera que fuera. Es una persona que a veces uno tiene que tolerar, como dice la Escritura, soportar y tratar de ¿qué? De estar siempre en shalom. Capítulo 19, versículos 23 al 24. Cuando entréis en la Areb y plantéis toda clase de árboles frutales, tendréis por prohibido su fruto. Por 3 años os será prohibido, no se comerá, pero en el 4.º año todo su fruto será kadosh, una ofrenda de alabanza al poderoso. ¿Pueden las frutas dar alabanza a Yahweh? Cuando la Torá empieza un pasaje diciendo, cuando entréis en la tierra, se entiende que el mandamiento que viene enseguida está limitado al área de la tierra de ¿qué? De Israel, porque es donde ellos iban a entrar, a Israel. Entonces hay unos cuantos mandamientos que solo son aplicables dentro de la tierra de Israel, según los límites que fueron entregados en los tiempos de la conquista de ¿quién? Bajo Yehoshua, bajo Josué. El fruto de los árboles plantados en la tierra de Israel no se puede comer durante los 3 primeros años. Hay que considerar ese fruto como un prepucio, según el texto hebreo. El 4.º año hay que entregar el fruto como una ofrenda al Creador, como alabanza. Y esto nos enseña que uno puede alabar a Yahweh no solamente con palabras, con cantos, sino también con el producto de los árboles. Las frutas pueden dar alabanza a Yahweh cuando se usan correctamente. No solamente la ofrenda de las frutas a Yahweh el 4.º año produce alabanza, sino cuando también a partir del 5.º año, cuando está permitido comerlas. Cada vez que un yahudí come una fruta, debe de hacer una bendición especial a nuestro Abba. ¿Por qué hay que hacer esa bendición? Por haber creado el fruto del árbol, sino que ha hecho la bendición general sobre él, también el pan, que también incluye para todos los demás alimentos. Y la bendición sobre una fruta es como sigue: Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam boré peri haetz. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del mundo, creador del fruto del árbol. ¿Ve? Siempre que usted se va a echar algo a la boca, usted tiene que hacer una verajá. Si usted se va a comer un pan, pues usted dice ¿qué? Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam she'kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu. ¿Qué va a hacer? El lejen de Aretz, pan de la tierra. Y lo mismo con el vino, y lo mismo con la comida. Usted tiene que dar gracias a Abba por todo. ¿Usted sabe por qué? Porque si usted se está comiendo un pedacito de lejen, de pan, usted tiene que pensar que hay muchos países donde hay gente pasando hambre, y ese pedazo de pan que usted se va a echar a la boca, muchos lo desearían, porque en ese momento no tienen nada que comer. Entonces, de esta manera, cuando usted hace esa bendición, los frutos de los árboles producen mucha alabanza al Creador todos los días en todo el mundo. Si los frutos de los árboles han sido creados para alabar a Yahweh, cuánto más los hombres deben de alabarle, adorarle, exaltarle. Exalta a Yahweh con todo tu ser, abre tu boca en alabanza muchas veces todos los días, y la alabanza de la boca son los frutos de ¿qué? De los labios, como está escrito en el libro de Oseas,
Capítulo 14 y versículo 2, donde dice: tomad con vosotros palabras y volveos a Yahweh, decidle: quita toda iniquidad y acéptanos bondadosamente para que podamos presentar el fruto de nuestros labios. ¿Fruto de qué? De alabanza delante del poderoso. Y también en Hebreo capítulo 13 y versículo 15 dice: por tanto ofrezcamos continuamente, ¿mediante qué? Mediante el sacrificio de alabanzas a Yahweh, es decir, el fruto de labios que confiesan su Kadosh nombre. Miren qué hermoso. Continuamos en el capítulo 19:30, dice: mis Shabbat guardaréis y tendréis mi santuario. No dice mi casa, dice mi santuario en reverencia, yo soy Yahweh. O sea que el Shabbat es un santuario en el tiempo, de la misma manera como el templo es un lugar apartado para Yahweh en el espacio. Shabbat es el momento donde nuestra batería espiritual es recargada y donde luego de cumplir con el mandamiento podemos esperar una semana llena de bendición y de bienestar en nuestras vidas, porque cuando usted cumple con el Shabbat, a su vida entonces en esa semana llega que usted va recargado de luz, recargado del Ruach de Abacadosh, para tener ¿qué? Bienestar y bendición en el nombre de su poderoso Shem. Aleluya. En el capítulo 19:31 dice: no os dedicaréis a ser medium o espiritista, ni los busquéis para ser contaminados por ellos. Yo Yahweh soy vuestro Elohim. ¿Qué sucede? La Torá prohíbe toda práctica de espiritismo y nigromancia. Y la palabra hebrea que ha sido traducida como medium es O-V, que tiene que ver con una persona que llama a los espíritus de los muertos, supuestamente, para que estos hablen a través de ellos. Entonces la palabra hebrea que ha sido traducida como espiritista es Yidoni, que tiene que ver con una persona que mete un hueso de un animal, en hebreo se llama Yadúa, dentro de su boca para que hable. Miren las prácticas que se hacen. Entonces, por causa del nombre de este hueso, el que practica esto es llamado Yidoni, y el que practique algo de estos delitos se va a contaminar y Yahweh lo va a aborrecer. Capítulo 19:32 dice: delante de las caras te pondrás en pie, honrarás al anciano y a tu Elohim temerás, yo soy Yahweh. Pero ¿cómo va a ser eso? Así es. De acuerdo con el Targum, la Torá está hablando del respeto debido a dos categorías de personas. Dos: al anciano y al que ha adquirido sabiduría y experiencia. Nuestros sabios infieren que se debe respetar la edad o el conocimiento, la experiencia. Por otra parte, el respeto y veneración por los ancianos no se refiere solamente a velar por su subsistencia física, sino que implica las actitudes de respeto que deben ser asumidas frente a la personalidad del anciano. Rashi enumera dos ejemplos, entre otros, a saber: no ocuparle su lugar, ni tampoco refutar sus palabras, y habrá que prodigar afecto y a un profundo respeto por las costumbres y normas inherentes al anciano, aun cuando éstas desafían nuestra razón o nuestros gustos. ¿Por qué? Porque en la época en que ellos se criaron fue una época diferente a la de cada uno de nosotros. O sea, cada uno de nosotros en su juventud tuvo una época diferente, vivió de diferente manera. Los tiempos de antes no son como los tiempos de ahora. Los tiempos de antes eran unos tiempos donde el hijo respetaba. Y yo me acuerdo cuando nena que mi papá llegaba y usted sabe lo que yo tenía que hacer. Él estiraba la mano. Y cuando él estiraba la mano yo tenía que darle un beso y arrodillarme y decirle bendición. Eso no se hace hoy en día. Los muchachos se levantan de la cama y siguen por ahí papados como si nada. No piden bendición. No dicen ni siquiera: mami, amaneciste bien, papi, amaneciste bien, estás vivo, qué bueno. No,
Se levantan y lo único que dicen, tengo hambre. Se supone que el niño, el joven, usted le enseñe a que cuando se levante por la mañana, vaya donde usted y le pida la bendición. Y tenemos bendiciones para ellos, ¿verdad? Y usted pone la mano sobre ellos y les bendice. Pero ya todas esas cosas como que se han perdido, ya eso no lo hay. Ya los niños se levantan por la mañana, no piden bendición, no, como si nada. Y están viviendo una vida que apartados y lejos del poderoso, porque no podemos tener ese tipo de actitudes. Entonces, tenemos que entender que nuestros ancianos, nuestras personas adultas mayores, se criaron en otra época y ellos vienen con unas costumbres diferentes a las de nosotros. ¿Y vienen con qué? Con otras normas que le impusieron a ellos cuando ellos se criaban en ese tiempo. Y entonces esto quizás pueda desafiar tu razón y tu entendimiento y quizás tu gusto, pero tienes que entender y reconocer que las actitudes de la ancianidad no son más que la suma de actitudes vividas y desarrolladas durante todo el periodo de su vida. En el libro de Job, capítulo 12 nos dice, en los ancianos está la sabiduría y en la largura de días el entendimiento. O sea, como yo siempre digo, la experiencia es la diferencia. Y la experiencia es que es todo lo vivido en los tiempos que va pasando usted cada año. O sea, usted va aprendiendo con los años qué hacer, qué no hacer, qué permitir, qué no permitir y tener que normas y actitudes, ¿verdad?, que usted las desarrolló durante todo el periodo de su vida. Continuamos en el capítulo 19:36, donde dice, tendréis balanzas justas, pesas justas, un efa justo y un hin justo. Yo soy el creador vuestro Elohim, que os saqué de la tierra de Egipto. ¿Qué relación hay entre medidas justas y la salida de Egipto? ¿Qué relación hay entre medidas justas y la salida de Egipto? El Creador sacó a los hijos de Israel de Egipto, ¿para qué? Para liberarlos de lo que había allí y para formar un pueblo diferente, un pueblo kadosh. O sea que el engaño, la injusticia, la corrupción que había en Egipto había producido una cultura de esclavitud. Y Abba nos sacó de allí para dejar de practicar lo que pertenecía a esa cultura. O sea, además había sido ¿qué? Liberados de aquel que es justo en todo. La libertad de una sociedad depende de la imitación de su forma de ser. Como el Creador es justo y no puede mentir, ni engañar, ni aparentar algo que no es, así ordena que sea el pueblo que Él ha liberado, que su pueblo tiene que ser ¿qué? Como Él. La corrupción produce una sociedad de esclavitud y pervierte la imagen del libertador que es justo en todo lo que hace. La justicia y la honestidad produce una cultura de libertad y proyecta el carácter del Kadosh, bendito es. Entonces, no creas que la corrupción puede beneficiarte. Eso lo estamos viendo en nuestro país, ¿verdad que sí? Si no eres justo y honesto, vas a ser esclavo. Si practicas la rectitud, en todo eres como el Creador y darás entonces esplendor ¿a quién? Al nombre de Abba Kadosh. Capítulo 20, versículo 4 al 5. Pero si el pueblo de la tierra cierra sus ojos con respecto a ese hombre, cuando él ofrezca a alguno de sus hijos a Moloc, para no darle muerte, entonces yo mismo pondré mi rostro contra ese hombre y contra su familia, y lo cortaré de entre su pueblo a él y a todos los que con él se prostituyan, fornicando en pos de Moloc. Hoy tenemos un Moloc en estos tiempos. Usted ve que esos padres van, cogen a los niños el día de Navidad y supuestamente el Papá Noel van y ¿qué? Santa Claus y ¡boom! Le sientan los niños ahí. Porque la gente no estudia, porque la gente no busca el origen, la teología de las cosas. Entonces, ¿quién quiere sacrificar a sus hijos?
Muchos de los mandamientos de la Torá están dados para desarraigar la idolatría del pueblo Kadosh. Es difícil para los que se han criado con un concepto monoteísta. Concepto monoteísta es de un solo Elohim, un solo Dios. Imaginarse cómo era la influencia y la ideología del politeísmo. Politeísmo son muchos dioses en esos tiempos, ¿verdad? Y en esa cultura. Y dar un hijo a Moloch implicaba quemarlo vivo en honor a ese Dios falso. Y eso hoy en día lo están haciendo en California también. Entonces, Yahweh tenía que tomar medidas muy disciplinarias de pena de muerte para cortar por lo sano toda esa oscuridad. Una persona influenciada por los espíritus engañadores que producen la idolatría está emocionalmente ligado a esas costumbres malignas, y lo único que puede liberarlo es que la palabra de la Torá entre en su corazón con el fuego del Ruach de Yahweh, y así puede ser liberado. Entonces, hagámonos la pregunta: ¿estamos nosotros practicando o dando nuestra aprobación a lo que practican la idolatría de alguna u otra forma? Aunque la idolatría no sea tan salvaje como estamos viendo en este versículo, puede haber comportamientos semejantes en la cultura en la que nos hemos sido formados. Estamos siguiendo ideas de idolatría formadas por el paganismo. Odiamos las prácticas paganas o las aceptamos. ¿Puede el aborto ser semejante a la entrega de un hijo a Moloch? ¿Puede la entrega de los hijos en manos de educadores, en guarderías, en escuelas que no comparten nuestros valores, ser semejante a sacrificar un hijo a un ídolo? Porque sacrificar un hijo en el fuego de pequeño, o darle una educación que no le instruye en la Torá y en el Machía, para que finalmente corra riesgo de ser quemado, ¿en dónde? En el lago del fuego. Entonces, ¿qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? ¿Quién entrega juegos idolátricos a sus hijos? Si permitimos que nuestros hijos sean influenciados por juegos, por juguetes, por libros místicos, por música con inspiración satánica, por juegos virtuales llenos de espíritus malignos y llenos de ¿qué? De violencia, de sexo, de magia, ¿no estamos arriesgando que sus almas se pierdan para siempre? Entonces, que Yahweh nos dé mucha sabiduría y firmeza para que ninguno de nuestros hijos se pierda, para que podamos presentarnos en el día del juicio diciendo, según Isaías 8:18, he aquí yo y los hijos que el Creador me ha dado. Y entonces Johanan 17:12, y cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé y ninguno se perdió. Y en Lamentación 2:19 también dice, ¿verdad?, que si tu hijo está en mal camino, ¿qué usted tiene que hacer? Ayunar, orar y hacer lo que está escrito ahí. Levántate, da voz en la noche al comenzar la vigilia, derrama como agua tu corazón ante la presencia de Yahweh y alza hacia él tus manos por la vida de tus pequeños. Eso dice la Torá. O sea, que no se pierda ninguno de nuestros hijos. Oremos por ellos. En el capítulo 20-22 dice: guardar por tanto todos mis estatutos, todas mis ordenanzas y cumplidlos, a fin de que no os vomite la tierra a la cual os llevo para morar en ella. ¿Puede el pecado afectar la naturaleza? ¿Usted no se ha preguntado eso? ¿Puede el pecado afectar la naturaleza? Cuando el hombre obedece los mandamientos, los mitzvot que recibió de nuestro Creador, no solo reflejará el carácter del poderoso, sino que también todo su ser y su contorno serán afectados por poderes fuertes positivos que producen una armonía total. Y esto incluye también la naturaleza. Cuando el hombre obedece los mandamientos, los pájaros se encuentran bien, los peces disfrutan, las flores relucen, los árboles dan palmas. O sea que el estilo de vida del hombre afecta incluso las nubes en los shamayim, en el cielo, los rayos del sol, la velocidad de la luna, el magnetismo de la tierra. Toda la creación depende de si el hombre obedece
o no los mandamientos de Yahweh. En el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 3, está escrito: escucha la palabra de Yahweh, hijos de Israel, porque el Creador tiene querella contra los habitantes de la tierra. ¿Qué es querella? Quejas. ¿Por qué? Porque dice, pues no hay fidelidad, ni misericordia, ni conocimiento de Yahweh en la tierra. Solo hay perjurio, mentira, asesinato, robo, adulterio. Y dice, emplean la violencia y homicidio tras homicidio se suceden. Por eso la tierra está de luto. Languidece todo morador en ella junto con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar desaparecen. Pues entonces repercute en toda la naturaleza. Entonces la tierra de Israel está separada por el Creador para un propósito específico. Los que moran allí están obligados a obedecer más que todos los hombres de la faz de la tierra. Ellos fueron el pueblo que escogido por Abba. Entonces, como es la tierra de Abba, el pecado contra él trae consecuencias mucho más graves en relación con la tierra. Entonces la tierra podrá vomitar a sus habitantes si no obedecen los mandamientos del Creador. Pecar en Israel es mucho peor que pecar en España. Pecar en Jerusalén es mucho peor que pecar en otro país. ¿Por qué? Porque los profetas muestran que cuando el pecado de Jerusalén llega a cierta medida, todo el pueblo tendrá que ir al desierto. No fue el pecado de los babilonios y los romanos que causaron la destrucción de los dos templos. Fue Yahweh que les dio poder para hacer ¿qué? Para hacerlo. ¿Por qué? Porque los pecadores de Sión no se arrepintieron. Entonces no es el pecado de los musulmanes que hace que haya guerras en Israel, que hayan causado millares de muertos, que causaran cientos de miles de muertos en los enfrentamientos futuros. Es el Kadosh de Israel que cumple sus amenazas cuando su pueblo no cumple sus mandamientos. ¿Por qué? Porque la obediencia trae shalom y vida, y la desobediencia trae guerras y muerte. Entonces nosotros tenemos que escoger, nosotros tenemos que obedecer. Entonces ahora mismo está todo el mundo alarmado. Puerto Rico, Texas, Dubái, que nunca se veía, Brasil, todos esos lugares, usted está viendo inundaciones. Indonesia, ¿qué está viendo? ¿Qué? Terremotos, tsunamis. Oiga, no se veía tanta cosa antes. Pero ¿cómo está la tierra? ¿Cómo está la tierra? Gimiendo a una, clamando al poderoso. ¿Qué pasó con Dubái? Una ciudad opulenta, una ciudad de arrogancia, donde todo el mundo tiene dinero, esto, aquello, lo otro. Y usted nada más que mire, busque en YouTube para que usted vea los videos. Como dice que vino esa tormenta y dice que rugía. ¿Y qué hizo con Dubái? Amanecieron bajo agua. Brasil, ¿qué hizo Brasil? ¿Qué hizo Brasil? Busque para que vea. Tenían como si fuera una vaca roja, echando así humo y todo, y estaban haciendo ¿qué? Adorando. ¿Y Abba qué hizo? Inundó todo Brasil. O sea, que si nosotros no cumplimos con los mandamientos de nuestro Abba, las amenazas de nuestro Padre Celestial que están escritas en la Escritura, que Él dice, si tú no haces esto, pues entonces yo tendré que tomar ¿qué? Medidas. Pues eso es lo que está haciendo Abba ahora, tomando medidas. La isla de Puerto Rico, una isla así, se debe ser la isla del Cordero, pero ¿en qué se ha convertido? Cada rato matan a una persona, los queman. ¿Cuántas cosas no hacen con los padres? Matan al padre, matan a la madre, le dan una pela a la madre. Todos los días nosotros encontramos algo nuevo en los periódicos, en las noticias. Mató aquello. Y usted se despierta y ve y dice, wow. Pero sabemos, como dice la Escritura, que estamos viviendo los últimos días. O sea, principio de dolor. Y ya yo creo que no es el principio, yo creo que vamos por la mitad de los dolores. ¿Por qué? Porque la tierra está gimiendo a una. Cuando usted ve terremotos, huracanes, está viendo
lo que la tierra está haciendo, ¿verdad? De tantas inundaciones. Y déjeme decirle, estamos viendo todas estas inundaciones en todos estos lugares, en Texas, en Nueva York, en todo eso. Y nosotros tenemos que ponernos a pensar, la comida, lo que se siembra. Puerto Rico dijo que ya tiene pérdidas millonarias por las inundaciones. Véngase a California, véngase allá en Estados Unidos, en todos los lugares. ¿Y qué va a pasar con eso? ¿Qué va a acontecer con eso? No va a haber comida. No va a haber comida. Por eso la Torah dice el sueldo de una semana o el sueldo de un día, por un denario. ¿Por qué? Por un poquito de ¿qué? De harina. Pongámonos a guardar como hace la hormiga, para que cuando llegue el momento difícil nosotros podamos, ¿verdad?, vivir un poco desahogados. Capítulo 20, 25 dice: vosotros haréis una distinción entre el animal limpio y el inmundo. Entre el ave limpia y la inmunda no hagáis pues vuestras almas abominables por causa de animal o de ave o de cosa alguna que se arrastra sobre la tierra, los cuales yo he apartado de vosotros por inmundo. Yahweh los apartó de nosotros, dice ahí la Torah, por inmundo. Entonces, ¿cómo resolver una aparente contradicción? Noah ya sabía cuál era la diferencia entre animales puros e impuros desde el punto de vista ritual. Porque usted sabe que cuando él salió del arca, ¿qué él hizo? Lo primero que hizo fue ¿qué? Un altar. ¿Y qué hizo allí? Ay, es que como yo no sé si es puro o impuro, yo hago el que sea. No, él hizo puro. Entonces, luego que el Creador dio la Torah escrita a los hijos de Israel, donde explica en detalles cómo podrán hacer la distinción entre ellos. Los principios de la Torah son permanentes. No es para aquel, no es que el Viejo Testamento, no es que ya eso pasó. Son permanentes y no pueden cambiar de una época a otra. No podemos cambiarlo a beneficio de nosotros. Entonces, Yahshua no pudo haber declarado limpio todos los alimentos, como muchas traducciones cristianas erróneamente han escrito, según Marcos 7:19, donde ni el texto arameo ni el texto griego tienen la palabra declaraba. Es una añadidura de los traductores. Y allí se habla de la purificación física de los alimentos hecha por los intestinos, por medio de la función natural del cuerpo. Toda comida es limpiada de elementos que el cuerpo no necesita. Usted se come una comida, llega a su estómago, ahí están los jugos gástricos, y ahí ¿qué pasa? Esa comida se llama émbolo, y usted lo mete ahí, y eso comienza ¿qué? Pues dice el cuerpo, pues necesito nutrientes, necesito minerales, necesito esto, aquello, y eso va llevando para esto, para aquello, y lo que no sirve se desecha. O sea, pues entonces él desecha lo que no necesita. Entonces, si Yahshua hubiera declarado ritualmente limpio algo que el Creador había declarado ritualmente impuro, no calificaba para ser Mashiach, porque el Mashiach no puede contradecir lo que está escrito en la Torah. Si la Torah de Moshe es la regla con la cual se puede medir si el que pretende ser Mashiach es verdadero o falso, ¿cómo podría él entonces cambiar alguna cosa establecida en la Torah que estaba escrita? Es imposible que Yahshua haya declarado limpio todos los alimentos, incluyendo los animales impuros, según Matitiyah, capítulo 5, 17 al 19. La visión también que tuvo Kefas, 3 veces en la azotea, no habla de animales, sino habla de ¿qué? De hombres. El Creador le mostró así que no podía llamar a ningún hombre profano o impuro, según Hechos 10, 28. Esa visión tampoco puede ser una base para cambiar las normas de la Torah escrita por Moshe. En Primera de Timoteo, capítulo 4 y versículo del 1 al 5, vamos a leer lo que dice ahí. Pero el Espíritu dice claramente
que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Yahweh ha creado para que con acción de gracia participen de ellos los que creen y han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Yahweh es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracia, porque es separado mediante la palabra de Elohim y la oración. Si Shaul hubiera dicho que para un yahudí está permitido comer animales que la Torá ha declarado impuros y abominables, él sería un falso profeta. ¿Por qué? Porque la Torá es la regla que muestra quién es un falso profeta. Y uno que hace que el pueblo se aparte de la Torá de Moshe es un falso profeta. Por lo tanto, si creemos que Shaul, Pablo, era un profeta de aquel que dictó la Torá eterna a Moshe, entonces no podía permitir algo que la Torá prohíbe. Entonces hay que procurar entender sus escritos con la Torá en la mente. Los alimentos que el Creador ha creado para que los que los coman puedan alabarle no podrían ser de los animales impuros. ¿Quién se quiere comerse una iguana? ¿Quién quiere comerse un zorro? Entonces, ellos no podían, ¿verdad? No podrían ser de los animales impuros para los de la circuncisión, porque para ellos sería imposible alabar al Creador en el momento de ser desobediente a los mandamientos. Y es como si dijeran: bendito sea el Creador, porque he podido asesinar, robar o cometer adulterio. Es absurdo. O sea, el judío no podría jamás dar gracias al comer algo impuro o abominable. Usted no puede hacer un judío comerse un canto de cerdo, porque es que sabe que la Torá dice en Levíticos 11 que ese animal es impuro, y que si tocas el cuerpo de ese animal vas a ser impuro hasta por la noche. Entonces, una explicación podría ser que los animales impuros y abominables no fueron creados para ser alimento para los hombres, y los que conocen la verdad, que es la Torá, solo podrían alabar al Poderoso al comer animales puros. En tal caso, se limitaría la permisión general dada a los descendientes de Noá de comer de todos los animales a significar solo animales limpios, según Génesis 9:3. Otra explicación sería que este texto no habla a los judíos, sino solo a los no judíos creyentes en el Mashiach, y que ellos podrán comer de todo y podrán dar gracias al Creador por todos los alimentos, que eso es lo que dicen hoy en día, incluso los animales que la Torá prohíbe para los hijos de la circuncisión. La palabra que se tendría que utilizar entonces en tal caso para la separación es santificación de los animales impuros, sería la permisión que se dio a Noá y su descendencia según Bereshit 9, Génesis 9, no la que se dio a los hijos de la circuncisión en Levíticos 11, porque ahí es que están las leyes. Entonces, una tercera explicación podría ser una síntesis de las dos primeras. Tanto para judíos como para no judíos hay comidas permitidas según la Torá, donde los judíos tienen reglas más estrictas que los no judíos. Shaul, Pablo, contradice lo que prohíben a ambos grupos a comer lo que la Torá los permite. El texto más difícil se encuentra en Romanos 14, donde está escrito en los versículos 14 y 20: yo sé y estoy convencido en el Adón Yahshua de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. No destruyas la obra de Elohim por causa de la comida. En realidad, todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza al otro al comer. O sea que, teniendo en cuenta que Pablo, Shaul, no podrá contradecir la Torá, queda descalificada la idea de que a partir de la venida de Mashiach todas las carnes son permitidas y que ya no es válida la clasificación que hace la Torá de animales puros e impuros.
O sea, el pecado es quebrantar la Torah de Moche, y ni Yeshua ni Kefas Pedro, ni Shaul Pablo eran siervos del pecado. Así que lo que enseña la Torah sigue vigente hasta que pasen los cielos y la tierra. Entonces, ¿cómo puede Pablo enseñar que nada es ritualmente impuro en sí mismo y que todas las cosas en realidad son ritualmente limpias cuando la Torah dice lo contrario? Creo haber encontrado una respuesta en el versículo que aparece en la cabecera. El texto hebreo dice literalmente al final, que aparté para vosotros para hacer impuro. Asher hibdalti lahem letamé, como el Metzorá, como el leproso. No era impuro hasta una declaración de ¿quién? Del Cohen. Así que en este caso también, que es el pueblo de Israel, que hace que ciertos animales son impuros para ellos, según la Torah lo dicta. Y la Torah fue dada a los hijos de Israel para poder saber decidir si un animal es puro o impuro. Por eso está escrito en Levíticos capítulo 11:4. ¿Será inmundo para quién? Para vosotros. O sea, que esta sería una explicación de las palabras de Shaul. Todo es limpio en sí, pero por la Torah el pueblo de Israel tiene la autoridad de declarar impuros ciertos animales y por lo tanto para ellos son impuros, pero no para otros. La impureza ritual de ciertos animales está relacionada con la ¿qué? Con la santificación, con la kadushá, no con la creación en sí. Los animales no fueron creados impuros al principio, sino ciertos animales fueron luego separados de otros para crear kadushá, santidad. Lo mismo pasó con los días de la semana. Todos los días fueron creados iguales desde el principio, pero por una declaración en separación hecha por el Creador, el Shabbat fue ¿qué? Separado, fue santificado. O sea que la kadushá, la santificación de ciertos tiempos de animales y grupos de personas no son desde la creación, sino desde una declaración de ¿qué? De separación, de santificación. Ahora, cuando ciertos animales han sido declarados impuros por los hijos de Israel, lo son para ellos, pero no necesariamente para los otros que son hijos de Israel. Y entonces así es, ¿verdad?, como entiendo la enseñanza de Shaul, que de esta manera cuadran los dos textos desde Génesis hasta Revelación. Shabbat Shalom.